Bien, a partir de este tema son los contenidos para para el segundo parcial. Empezamos con el tema 6, la primera parte, que es enfermedades de los vasos sanguíneos, ¿no? Patología vascular. Muy bien, entonces comenzamos con el tema. Previamente vamos a hacer algunas consideraciones sobre las anomalías congénitas. Dice acá, pueden provocar síntomas solo en algunos casos. Las variantes anatómicas menos frecuentes de los vasos sanguíneos pueden causar complicaciones durante la cirugía. O sea, que estos problemas de anomalías congénitas vasculares, como tal, no causan mayores alteraciones en la vida cotidiana, pero sí pueden producir problemas en casos de intervenciones quirúrgicas, de emergencias quirúrgicas. Entonces, acá sí podemos tener alguna complicación, ¿sí? Aquí señala, miren, como puede ocurrir al lesionar un vaso situado en una localización inesperada, o sea, en un lugar donde no corresponde. Entonces ahí se puede cometer alguna, eh, algún error, ¿no? De manipulación. Entre otras anormalidades congénitas, hay tres que merecen una mención especial, dice acá. Los aneurismas saculares. Los aneurismas son simplemente dilataciones por debilidad de la pared del vaso. ¿Ya? Entonces se inflan así pierden su tono muscular. Eso se llama aneurisma, son dilataciones, ¿no? También acá menciona a las fístulas arteriovenosas. Son conexiones directas entre arterias y venas, sin lecho capilar. O sea que pasan directamente del territorio arterial al venoso, sin atravesar el lecho capilar. Otra anomalía es la displasia fibromuscular. Se trata de un engrosamiento focal de las paredes de arterias musculares, o sea, las mediano calibre, por hiperplasia y fibrosis de la media y la íntima, o sea, de la muscular y la íntima, ¿no es cierto? La íntima, entonces, se supone que involucra al endotelio y el tejido subendotelial. Bien, entonces, eh, ahora vamos a entrar a lo que es problemas de la alteraciones de la presión arterial, hipertensión, etcétera, ¿no es cierto? Acá tenemos la regulación de la presión arterial. Nuestra presión, por lo general, siempre está sujeta a aumentos y disminuciones, que son variaciones fisiológicas, ¿no es cierto? Lo que trata de mantener nuestro sistema es en una normotensión, o sea, una presión arterial normal. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Eh, Tenemos sensores a nivel del corazón, sensores que detectan, ¿ya?, una presión arterial que puede subir o bajar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si hay una disminución de la presión arterial? De las aurículas se liberan una hormona, ¿no es cierto?, que se llama el péptido natriurético auricular. Entonces, estas tienen sus tejidos blancos y sus objetivos a nivel de la vascularización, ¿no es cierto?, de los vasos, ¿sí? Produciendo una vasodilatación por una parte y por otra también inciden sobre el riñón, haciendo que se produzca eliminación de agua y sodio. Esto disminuye el volumen de sangre y de esta manera disminuye la presión arterial, ¿no es cierto? Eso, digamos, en caso de que haya una hipertensión. Ahora, cuando la presión arterial disminuye significativamente, también hay mecanismos compensatorios, ¿no? Entonces, acá continuamos. Esa disminución de la presión arterial ya, nos va a llevar a una disminución del volumen y la resistencia vascular que disminuye, ¿no es cierto? Y eso también puede ser atribuible a problemas vasculares a nivel de la arteria renal, como ser la estenosis. Entonces, acá, obviamente, al disminuir la presión de llegada al riñón, eh, la tensión arterial baja a nivel del riñón, haciendo que el sodio también baje, el sodio renal. Entonces, ante esta bajada del sodio, se activa la renina, que va a actuar sobre
una proteína que es el angiotensinógeno, que está circulando, que se produce en el hígado, ¿sí? Entonces, gracias a la renina más el angiotensinógeno, se convierte en la angiotensina 1. Estos al pasar por el hígado, aquí en el hígado se produce una enzima, ¿no? Una enzima convertasa o conversora, ¿sí? Entonces, esta enzima es producida por el endotelio principalmente en el pulmón, ¿ya? Entonces, gracias a esta enzima convertidora o conversora de la angiotensina, de esta angiotensina 1, la va a convertir en angiotensina 2. Y estos tienen su lugar de efecto a nivel de la corteza suprarrenal, ¿ya? De la cortical, de la adrenal. Entonces, acá se produce la aldosterona, o también se llama antidiurética, hormona antidiurética. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a producir reabsorción de sodio y agua. Y gracias a esto, el volumen de sangre va a aumentar y además también va a producir vasoconstricción. Con esto se normaliza, o sea, aumenta la presión arterial para compensar esta hipotensión. ¿Ya? Como les digo, todo este es un juego de equilibrio. Son transitorios en una persona normal. ¿Ya? Esta es la regulación de la presión arterial en condiciones normales, naturales. Bien. Entonces, entramos de pleno en nuestra parte que nos interesa, la enfermedad vascular hipertensiva. Existe la hipertensión esencial, se llama así porque no se conoce la causa. Y miren, el 90% de los casos es un tipo de esta hipertensión esencial que no se conoce. Probablemente se deban a defectos genéticos, puede ser. Entonces, las que se pueden llegar a conocer son las secundarias, ¿sí? Y esta puede ser a causa de problemas a nivel del riñón, nefropatías, endocrinopatías, valvulopatías como estenosis de la arteria renal que ya hemos visto, algún otro tipo de malformaciones vasculares o bien trastornos neurógenos, ¿ya? En las arterias grandes y medianas, la hipertensión arterial acelera la aterogénesis, o sea, la producción de ateromas, ¿ya? Y esto tiene su consecuencia, ¿no es cierto? Porque favorece o predispone a la disección aórtica, ¿sí? La disección aórtica es cuando hay, digamos, desprendimiento de las túnicas del vaso, se separan, ¿ya? Esto ocurre generalmente en la túnica media, la muscular, ¿ya? Y también puede condicionar a la hemorragia cerebrovascular. Hemorragia cerebrovascular. Es importante. Todo esto en el contexto de la enfermedad vascular hipertensiva. Bien. Luego tenemos la arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Significa endurecimiento de las arterias con pérdida de su elasticidad. Y en este ámbito de la arteriosclerosis se reconocen 4 patrones, ya 4 formas, ¿sí? Una es la aterosclerosis, por favor, ¿ya? No es lo mismo arteriosclerosis que aterosclerosis. Bueno, la aterosclerosis se caracteriza por lesiones en la íntima, o sea, en la capa más, que está más cerca a la luz del vaso. ¿Ya? Entonces acá hay un depósito de un material que a veces se calcifica, ¿no? A esto se les denomina ateromas o placas ateromatosas o ateroscleróticas, porque hay fibrosis, obviamente. ¿Ya? Estas placas protruyen hacia la luz vascular, ¿ya? Y pueden romperse, sí, se pueden romper, ¿ya? Ocasionando una oclusión súbita, porque en ese lugar de rotura obviamente va a haber una coagulación, se va a coagular, ¿verdad? Eso es normal, se coagula. Entonces, ese coágulo puede producir una, uh, una obstrucción súbita, ¿no? Con la consiguiente isquemia, necrosis isquémica, ¿no es cierto? Obviamente que esto también depende mucho del calibre, ¿sí? Del calibre. Esto en arterias pequeñas, por ejemplo, puede ser grave la cosa, ¿ya? Bueno, ese sería uno de los patrones. Otro, esclerosis calcificada de la media, o también llamada esclerosis de Monkeberg. Esto ocurre en arterias musculares de adultos mayores. Sobre todo esto se ha descrito
en arterias en las mujeres, por ejemplo, en las arterias del útero, ¿ya? Del miométrico, ¿sí? Se ve placas de calcificación de la media. No tienen mayor connotación, o sea, de esto no se van a morir, pero está descrito, ¿ya? Acá luego tenemos otro patrón, que es la arteriolosclerosis en arterias pequeñas y arteriolas, ya que pueden causar isquemia distal, ¿sí? Son arterias pequeñitas, ¿no es cierto? Otro patrón es la hiperplasia fibromuscular de la íntima, ¿ya? Donde hay un predominio de miocitos lisos, de fibras musculares lisas y matriz extracelular, ¿ya? También afectan arterias pequeñas, ¿ya? Aquí puede ser a causa de inflamación o un trauma, ¿sí? Traumatismo. ¿Mm? Esto puede ocurrir en las arterias, ¿no es cierto? Hiperplasia fibromuscular de la íntima. Bien, entonces vamos con el primer patrón, la aterosclerosis. Patogenia de la aterosclerosis. Bueno, acá tenemos un vaso normal con sus tres túnicas, la íntima y está el endotelio, el tejido subendotelial, la media y la adventicia. ¿Sí? Esto es una arteria. Entonces, esta arteria supuestamente puede estar sujeta a, a un ambiente o a agentes que pueden producir agresión de la pared. Entonces, ¿qué estamos considerando acá? Una probable lesión endotelial crónica, dice acá. Esto puede deberse a hiperlipidemia, o sea, aumento de los lípidos circulantes, ¿sí? Hipertensión, tabaquismo, homocisteinuria, bueno, también la homocisteína, que son aminoácidos, productos del metabolismo de proteínas que no se eliminan y quedan circulando. Y esto también puede ser causa de lesión endotelial, ¿ya? Factores hemodinámicos, ya pueden ser vasodilatación, éstasis o turbulencia, que ya conocemos esos factores, ¿no es cierto? Toxinas, virus, reacciones inmunitarias también pueden afectar. Entonces, estos pueden dar lugar a una lesión endotelial, ya, lesión endotelial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí estamos en el segundo paso, ¿sí? Una disfunción endotelial, ¿ya? Aquí estamos hablando de disfunción endotelial, nos referimos a un aumento de la permeabilidad, ¿sí? Entre las células endoteliales, adhesión leucocitaria, adhesión y migración de los leucocitos al tejido subendotelial, acá de blanco que vemos. Miren, ahí. Sí, aquí estamos viendo plaquetas, estos son monocitos que están yendo al tejido, ¿no es cierto? Acá al tejido subendotelial. Bueno, ¿y qué va a ocurrir una vez que emigran al tejido subendotelial? ¿Sí? También pueden emigrar hacia el músculo. Miren, aquí están eh, retirando los miocitos lisos y están afectando a la media, ¿cierto? Emigración del músculo liso, estas que se desprenden, también estas fibritas van a llegar hasta este sitio, que es el tejido conectivo subendotelial, ¿sí? Migran entonces de la media hasta la íntima y se produce la activación de estos macrófagos. Entonces, estos macrófagos empiezan a producir lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Fagocitar. Bien, como hubo un aumento de la permeabilidad a nivel de las células endoteliales, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que también algunos lípidos van a ingresar hasta este sitio, hasta el tejido subendotelial, hasta acá, ¿sí? Atraviesa. Bueno, entonces acá quedan estos lípidos, ¿no es cierto? Los macrófagos engloban los lípidos. Se vuelven macrófagos con unos citoplasmas que parecen pompas de jabón, como espuma, ¿ya? Y eso gracias a la fagocitosis de lípidos. Entonces, estos se acumulan debajo del endotelio, produciendo lo que se llaman las estrías grasas, así como estrías, unas líneas amarillentas, estrías grasas, ¿sí? Y finalmente, hay proliferación de células musculares lisas, macrófagos, hay depósito de matriz extracelular hasta formar la placa ateromatosa. Aquí tenemos un núcleo donde se ven lípidos, ¿sí? Matriz extracelular. Entonces,
eh, hay fibras colágenas, hay fibrosis, como les decía, ¿no es cierto? Aquí entonces se establece el núcleo de la placa ateromatosa. Aquí ya se ha producido el ateroma, un ateroma fibroadiposo. ¿Mm? Entonces, aquí ya se ha instalado la aterosclerosis, la placa ateromatosa, ¿Mm? Que está protruyendo, miren, hacia la luz, ¿ya? Alterando, alterando los factores de coagulación. Estos elementos son muy trombógenos, ¿sí? Como está alterada el endotelio, entonces fácilmente se pueden producir coágulos, trombos acá, trombosis, ¿no? Trombos, claro que sí. Bien, aquí estamos viendo lo mismo, ¿cierto? Esta es la luz, aquí estamos viendo cómo los monocitos se adhieren en la superficie del endotelio y aquí están migrando, ¿no? Esta es la membrana basal, todo este es el endotelio y aquí están ingresando, migrando. ¿Ah? Aquí estamos viendo también cómo están desprendiéndose los miocitos lisos para llegar hasta esta zona que es la zona del ateroma. Aquí se ha activado el monocito convirtiéndose en macrófago, gracias también a la intervención de los linfocitos T. Vemos aquí las lipoproteínas de baja densidad también ingresan, claro, lipoproteínas, ¿sí? Ingresan. También ayudando a activar a las enzimas del macrófago para fagocitar a las gotitas de grasa, convirtiéndolas en células espumosas. ¿Sí? Acá entonces se ve que por algún sitio también puede desprenderse, hay salida del colesterol mediante la lipoproteína de baja densidad, ¿no? Y aquí se establece la placa ateromatosa. Muy bien. Morfología de la lesión. Conforme va evolucionando, ¿no? Entonces, el cambio más, digamos, más inmediato, digamos así, que puede verse desde un principio, es la estrías grasas que les mostré. No es nada más que acumulación de células espumosas. Los macrófagos cargados de lípidos, ¿ya? Luego se forma la placa aterosclerótica, ¿ya? Engrosamiento de la íntima que está protruyendo hacia la luz, ¿ya? Entonces se pueden ver varios ateromas aislados. Eso no es infrecuente, ¿ya? Pero también puede ser ateromas que coalescen, se unen formando grandes placas, ¿no es cierto? Entonces también estos ateromas pueden ir creciendo. A esto se llama la progresión de los ateromas. Entre las complicaciones tenemos la rotura de esas placas con hemorragias, ¿sí? Hemorragias bastante importantes. Trombosis, aneurismas, estenosis, ¿no es cierto? Porque ahí si se ha roto, entonces tiene que haber un coágulo, ¿no? Y a veces esos coágulos se van a organizar produciendo una disminución de la luz del vaso, ¿no? Bien. Entonces acá estamos viendo, miren, las estrías grasas. ¿Eh? Las estrías grasas. Se pueden ver acá, ¿sí? Ahí está, miren las estrías grasas. Estas son arterias abiertas, ¿sí? Acá se ven ya las placas que están coalesciendo. Aquí son dispersas, no multifocales. Miren la diferencia, ¿no? Estamos viendo por la parte interior del vaso, abierto, arteria abierta. ¿Mm? Ahí vemos la histología. Esta es la muscular, aquí está el endotelio y este es el tejido subendotelial. Esta es una estría grasa. Estos son los macrófagos espumosos. Miren, estas son gotitas de grasa. ¿Eh? Entonces, esta es la estría grasa. Bueno, aquí vemos también, mire, algunas estrías vemos acá, pero este es un poquito más avanzado. Aquí ya hay ulceraciones, ya hay áreas de hemorragia. Aquí ya ha habido aquí un desprendimiento. Miren, una úlcera mucho más grande con coágulo acá, ¿no? Entonces, esto es más grave, mucho más avanzado. Bien, ahí tenemos cortes transversales. Ahí está el ateroma. Ahí está la pared. Miren esta parte del ateroma, cómo está de engrosado y cómo va disminuyendo, ¿no? la luz. Por lo tanto, el flujo también disminuye, obviamente. Acá vemos lo mismo. Aquí hay un trombito, miren. Aquí hay una recanalización.
Ya, aquí pequeños luces vasculares, pero todo este es la placa teromatosa. ¿Ah? La placa teromatosa. Bueno, ahí estamos viendo. Estas son cristales de colesterol, que conforme va pasando el tiempo, estos se van a calcificar. Sobre estos cristales se deposita el calcio, el calcio. Entonces ahí se ponen las placas calcificadas, que son mucho más delicadas. ¿Ah? Son como las cáscaras del huevo, que a veces se rompen con el menor esfuerzo, ¿no? Y eso es realmente grave. Bien, vamos con el segundo patrón, la arteriosclerosis de Monkeberg. Es asintomática durante decenios. Compromete a arterias musculares pequeñas y medianas, como ser las femorales, tibiales, radiales, cubitales y genitales. Genitales es lo que más frecuentemente se ve, ¿ya? Al menos será por el acceso que tenemos a las cirugías ginecológicas donde extraen los úteros con miomas, algo así. En personas mayores se ven este tipo de aterosclerosis calcificante, ¿sí? No hay inflamación, dice acá, y afecta a pacientes mayores de 50 años. ¿Mm? Bien, ahí vemos, miren, ahí está la media y estas son áreas de calcificación. Se ve así las calcificaciones. ¿Eh? Ahí estamos viendo, aquí está la luz. Muy bien. El tercer tipo, la arteriolesclerosis, afecta vasos pequeños con engrosamiento de su pared. Esto se traduce con la producción de estenosis e isquemia. Claro, como son vasos pequeñitos, ¿sí? Este engrosamiento va a disminuir intensamente, ¿no? El flujo. Y a veces ese aumento del flujo daña al endotelio y se producen trombos. Entonces, estos trombos van a producir o trombosis aparte de la estenosis y obviamente la isquemia, la falta de llegada de sangre hacia los distintos tejidos. Hay dos tipos de arteriolosclerosis. Tenemos a la arteriolosclerosis hialina, que se ve en el riñón. También se llama la nefrosclerosis benigna. Se observa en ancianos con hipertensión arterial. También es un hallazgo que se observa en la diabetes. Son secundarias a lesión endotelial, la hialina. La arteriolosclerosis hiperplásica es característica de la hipertensión maligna, donde se produce una arteriolitis necrosante, o sea que hay necrosis de la pared de estas arteriolas. Bien, aquí estamos viendo, miren, este es un corpúsculo renal, aquí está el glomérulo, donde vemos esta hialinización de los capilares. Lo mismo acá de la arteriola, que puede ser la aferente o eferente, no sé, ¿no? Hay hialinización, ¿no? Esta es la arteriolosclerosis hialina, ¿ya? Para diferenciar de la hiperplástica, miren, este engrosamiento concéntrico que prácticamente estenosa la luz, ¿ya? Es característico de la hipertensión maligna. Bien, los aneurismas. Ya habíamos comentado hace poco algo de esto, ¿no? Son dilataciones localizadas anómalas de los vasos sanguíneos. Las túnicas se encuentran disminuidas, o sea, son más delgadas y afectan más a la aorta abdominal. Existe una variante que es el aneurisma falso, o también llamado hematoma pulsátil, ¿ya? Se produce por falta de una porción de la pared del vaso, ¿ya? Entonces, estos son problemas, digamos, del desarrollo de los vasos. Entonces, una parte del vaso no se ha completado, ¿ya? Entonces queda como una ventana y ahí se nota, ¿no? Las pulsaciones, que son nada más que el reflejo de las contracciones cardíacas. Entonces, el problema más grave de los aneurismas es la rotura o ruptura. Ya, y aquellos aneurismas que son mayores de 5 centímetros se los considera de alto riesgo. Ahí tenemos los tipos de aneurismas, ¿sí? Miren, eh, este es un vaso normal para comparar. Aquí tenemos, miren, esta dilatación.
esta dilatación, ¿no? Este es el aneurisma sacular, que es el aneurisma verdadero. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de aneurisma, donde toda la pared está debilitada. Miren, ahí está, así, así como un tonel parece, ¿no? También es aneurisma verdadero, pero este es fusiforme, porque tiene forma de U. ¿Ya? Aquí tenemos el aneurisma falso. Fíjense, acá hay una, no se ha formado, ¿sí? Hay un defecto de la pared, de la muscular. Entonces, esta sangre sale, ¿sí? Entre la muscular y la adventicia y se produce un hematoma pulsátil, se llama así. Se llama pulsátil porque pulsa, como les decía, conforme se producen las contracciones, ¿no? La sístole, diástole, en fin. ¿Ya? Y acá tenemos otra patología. Miren, puede extravasarse la sangre. Aquí ya no hay pérdida de la pared, ¿no? Absolutamente no. Pero acá hay salida de sangre y esta sangre se concentra entre las fibras musculares, ¿ya? Y va disecando, va separando, miren. Entonces, este se llama disección aórtica. Esta es la disección aórtica, ¿m? Que es otro tipo de patología de vascular. Bien. Aneurismas de la aorta abdominal. Se presentan en mayores de 50 años. La aterosclerosis es la etiología más frecuente, miren ustedes, ¿sí? La aterosclerosis es la etiología más frecuente. Puede deberse a trastornos del tejido conjuntivo, ¿ya? Del tejido mismo que conforma la arteria. ¿Mm? Eh, También pueden deberse a traumatismos o a algunas enfermedades genéticas como el síndrome de Marfan. En el síndrome de Marfan hay un problema a nivel de un componente de las fibras elásticas, la fibrilina, ¿ya? Entonces, es de muy mala calidad, por lo tanto, pierde un poco la elasticidad, ¿ya? No tanto como pierde, sino que esta fibrilina está, digamos, comprometida con el andamiaje de las fibras elásticas, ¿ya? De las fibras elásticas, que contienen una proteína que es la elastina. Entonces, eso falla. Entonces, a veces se puede producir, digamos, un tejido hiperelástico, llamemos así, ¿no? Hiperelástico. Es característico. Si ustedes pueden buscar síndrome de Marfan por internet, van a ver que son personas que tienen una fisonomía bien especial, ¿no es cierto? Alguien decía que Abraham Lincoln, el expresidente de Estados Unidos, tenía este problema. Entonces es característica, ¿no? Tienen los pómulos bien pronunciados, son gente de estatura más o menos considerable, ya, y tiene, digamos, las articulaciones bastante pronunciadas. ¿Mm? Entonces, este es el problema, ¿no es cierto?, de los aneurismas que se puede producir en este problema que es el síndrome de Marfan. También las infecciones, puede ocurrir en una patología que se llama necrosis quística de la media. Necrosis quística de la media. Es más o menos parecido a la disección aórtica, es muy parecido, prácticamente es lo mismo, ¿ya? Y otro tipo de infecciones como las arteritis, ¿ya? Las arteritis. Bueno, en la mayoría de los casos dice acá que no es posible identificar la causa. Bueno, vamos adelante. Ahí estamos viendo, miren, aquí está la aorta normal, y aquí tenemos el aneurisma, miren, parece un arbolito, un tronco de toborochi. ¿Eh? Aneurisma, una dilatación exagerada, ¿sí?, de la arteria. Bien, ahí estamos viendo, miren, acá está. Ahí vamos. ¿Eh? Un aneurisma de origen aterosclerótico. Ahí estamos viendo. ¿Mm? Ya, esta es una vista eh, con imágenes, ¿no? Con ecocardiografía. Oye, perdón, ¿cómo llama esta? Eh, Imagen computarizada, ¿no es cierto? Imagen, tomografía computarizada, así es, eso es. Bueno,
Entonces, ¿cuál es el curso clínico de los aneurismas? Pueden producir, pueden tener bastantes alternativas en cuanto a su evolución, ¿ya? Puede haber rotura de la pared y sangrado en la cavidad peritoneal, ¿sí? Una hemorragia, un hemoperitoneo también lo que se llama, ¿sí? Obstrucción en lesiones, en arterias medianas, perdón, con lesión isquémica. Obstrucción en arterias medianas con lesión isquémica, ¿sí? Émbolos de ateromas o de trombos murales. Como son tan grandes estas cavidades del aneurisma, ahí se pueden formar trombos murales, ¿no es cierto? Entonces, esto puede dar lugar a émbolos, perdón. Entonces, a su vez, cuando crecen mucho, cuando son muy grandes eh, eh, estas dilataciones, pueden causar presión sobre estructuras adyacentes, sobre tejidos adyacentes, o bien pueden ser, o la arteria renal, por ejemplo, pueden producir eh, compromiso, ¿no es cierto? Produciendo presión. Simulación de un tumor abdominal pulsátil, ¿ya? Simulación de un tumor abdominal pulsátil. A veces parece eso, ¿no? Tumores pulsátiles. Bien. Entonces aquí estamos viendo nuevamente la evolución de la aterosclerosis. Esto es ya más o menos para ir redondeando, ¿no? Un resumen. Habíamos dicho que en la fase preclínica, que es la que ocurre en edad temprana, ¿sí? Son las estrías grasas, lo primero. ¿Eh? Las estrías grasas, ¿cierto? Ahí está la arteria normal, ¿no? En zonas propensas a lesiones, ¿no? Lo que hemos visto, ¿sí? Hay adhesión, migración de la, de las, de los elementos, ¿no? Del tejido conectivo hacia la íntima, ¿no? La estría grasa. Acá ya se forma la placa fibrograsa, ¿ya? Este es ya el ateroma, ¿ya? Donde está produciendo un elemento, digamos acá, en la luz de una protrusión en la luz de la arteria, ¿ya? Y eso, como les decía también, puede producir lesión endotelial y formación de trombos. Entonces, acá estamos viendo ya la placa muy avanzada, ya prácticamente está estenosando casi totalmente, ¿no? La luz, miren ustedes. Y ahí está la placa fibrosa avanzada y vulnerable. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto es bastante grave, ¿cierto? Acá. Bueno, entonces vean aquí, todo viene a ser lo mismo, ¿no? Adhesión, migración de monocitos, migración de células musculares lisas a la íntima, proliferación de células musculares, elaboración de matriz extracelular, acumulación de lípidos. Bueno, acá todo ocurre, pero en mayor grado. Bueno, esta es la fase preclínica, una fase temprana donde todavía no hay una clínica, ¿no? Una sintomatología muy florida, ¿ya? Entonces, luego pasamos a una siguiente etapa, que es la fase clínica, habitualmente en edades intermedia o avanzada. Y aquí tenemos ya las complicaciones, ¿no es cierto? Trombosis mural, embolización, debilitamiento de la pared. Esto que nos puede llevar a una neurisma, rotura, ¿sí? Ya también podemos ir hacia una rotura de la placa, del ateroma, ¿sí? Produciendo hemorragia, trombosis mural, también embolización, ¿ya? Aquí la arteria puede ocluirse por un trombo, miren acá. Ya es bastante pequeño, ¿no es cierto? Es muy pequeña la luz. Entonces acá un trombo, por pequeño que sea, va a producir una oclusión completa. Crecimiento progresivo de la placa. Acá sí ya nos encontramos con una estenosis crítica, que fatalmente puede dar lugar a zonas de isquemia bastante importantes. ¿Mm? Bien, entonces hemos visto a los aneurismas aórticos que ocurren generalmente en la aorta abdominal. Ahora tenemos los aneurismas sifilíticos, ¿ya? Que se producen en la fase terciaria de la sífilis, ¿no? De esa enfermedad. Afecta a la aorta ascendente y al callado, o sea que es mucho más superior, ¿ya?
El otro, el aterosclerótico, es a nivel de la aorta abdominal, pero el sifilítico es en la aorta ascendente y el callado, ¿ya? Pueden extenderse en forma retrógrada al anillo valvular, miren, a la válvula, ¿no es cierto? A la válvula ventricular, con estenosis e hipertrofia miocárdica, claro. Ahí nos puede también dar una insuficiencia cardíaca. Comienza con la inflamación en la adventicia. O sea que los que están propensos a inflamarse son los vasa vasorum, son los vasos del vaso. ¿Ya? Y estos al inflamarse se cierran y producen isquemia de la media, ¿eh? Que a veces puede romperse, raras veces, pero puede romperse, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos llamado también el aneurisma disecante o la necrosis de la media, ¿eh? La necrosis quística a veces de la túnica media. Eso puede ser el resultado de los aneurismas sifilíticos. Bien. Ahí tenemos algunos aneurismas sifilíticos. Miren, ahí están estas dilataciones. Acá se ve, ¿eh? Una dilatación por debilidad de la pared. Aquí estamos viendo lo mismo, ¿no es cierto? La debilidad. Estamos viendo por fuera esto ya. Esto por dentro y esto por fuera. Aneurisma sifilítico. Esto es mediante también tomografía computarizada, ¿no es cierto? Miren, aquí se dilata, pero aquí está mucho más marcada la cosa. Esto generalmente podríamos considerar normal, ¿sí? Este es el callado, ¿cierto? El callado. Esta es la aorta ascendente. Ahí estamos viendo, ¿no? Esta dilatación. Aneurisma sifilítico. La famosa disección aórtica que hemos mencionado tantas veces está asociada a aneurismas. La sangre produce la separación a lo largo de los planos laminares de la media. Bueno, eso es lo que hemos llamado también degeneración quística, ¿eh? Se clasifica en dos tipos, A y B, de acuerdo al riesgo y a las complicaciones. Vamos a ver enseguida eso. Pueden romperse estas disecciones produciendo hemorragia masiva. El riesgo depende de la ubicación. Son más peligrosos los que están más próximos al corazón. Afecta más a varones entre 40 y 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial. ¿Ya? También pueden ser causa alteraciones del tejido conectivo, como ser el síndrome de Marfan, que ya les he mencionado. También la introducción de sondas o traumatismos. Estamos hablando de la disección aórtica. Bien, ahí tenemos, ¿no? Para clasificar este tipo de aneurismas, ¿no es cierto? Estamos viendo acá el callado, la ascendente, la descendente, ¿no? Mire, hay dos sistemas, el sistema de Stanford y el sistema de DeBakey. Bueno, vamos con este sistema. Clasifica en dos, en tipo A y tipo B. Miren, el tipo A es cuando está afectado la aorta ascendente y la descendente. ¿Eh? Hay disección, ¿no es cierto? Estamos hablando de disección aórtica. El tipo B sería la disección de la aorta descendente. ¿Eh? Ya, el tipo B. Estos son tipo A, donde están la ascendente y el callado, digamos, y parte de la descendente. Acá principalmente la descendente, en el tipo B. En el otro sistema, en el de Baker, tenemos 1, 2 y 3. Este es el 1. Ya, prácticamente es más complicada la cosa. Ascendente, descendente. El tipo 2 únicamente la ascendente. Y en el tipo 3 de DeBakey, la descendente. Ahí está, ¿no es cierto? Este es sangre que está separando por planos la pared de la arteria. Bien, ahí vemos, miren la disección. Este es un coágulo, ¿ya? Que ha ido separando los planos musculares de la arteria. Disección aórtica. Ahí vemos también lo mismo. Miren, ahí está el coágulo, ahí está, ¿sí? Separando, ¿no? Los planos. Esta es la muscular. Esta es la adventicia. ¿Ya? Este sería la luz. ¿Ya? Disección aórtica. Bien, vamos a parar acá, jovencitos. Vamos a continuar con la segunda parte la próxima semana. Ya, cuídense, que la pasen bien.